Aquel que dio su vida muriendo en una cruz, aquel que por salvarnos su sangre derramó, con su voz poderosa calmó la tempestad, se despojó a sí mismo, teniendo toda autoridad. Su nombre es Cristo, Jesucristo, herido y azotado, el Rey que por mí se ha humillado. Cristo, Jesucristo, salvándonos la vida, haciendo lo que nadie más podía. Si nadie nos ha amado como Jesús amó, el mundo no comprende, no merece salvación. Al buen Señor Jesús eso no le importó. Él dijo: yo me ofrezco y pago el precio de nuestro perdón. Su nombre es Cristo, Jesucristo, herido y azotado, el Rey que por mí se ha humillado. Cristo, Jesucristo, salvándonos la vida, haciendo lo que nadie más podía. Haciendo lo que nadie más podía. Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí en este 27 de abril del 2021 poder darles esta conferencia que se llama Cristo resucita en sus discípulos. En realidad, hace apenas unas cuantas semanas que festejamos la llamada Semana Santa, en donde los judíos en realidad festejan lo que llaman la Pascua. Y en esta Pascua ellos recuerdan cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y evitó que murieran sus primogénitos, tanto los seres humanos como los animales, como sucedió con la muerte de la 10ª plaga, en donde todos los primogénitos de los egipcios murieron, desde el hijo del faraón y los primogénitos de cada familia y todos sus animales. Este acontecimiento de festejar la Pascua cada año se estableció como un pacto que los hebreos tenían que recordar para que sus descendientes nunca olvidaran cómo Dios los libró como su pueblo y los estableció en la tierra prometida, que era la tierra donde fluye leche y miel. Pero para nosotros los cristianos, la Semana Santa tiene otro significado. Nosotros estamos
está festejando el camino que Dios en su plan estableció para que pudiéramos nosotros, los pecadores, que pudiéramos tener acceso nuevamente a Dios. Porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero a causa del pecado original, de querer ser como Dios, en realidad nuestro espíritu se desconectó de Dios y habiendo sido creados para tener características espirituales, a causa del pecado original se desconectó el espíritu del hombre de Dios y se conectó a su propio cuerpo. Y yo soy Dios, yo, después yo y luego yo. Y entonces en eso, y el alma que pecare, esa morirá. Y Jesucristo, Dios proveyó a su unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, que nunca desobedeció, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Se presentó como el Cordero que se ofreció para que nosotros pudiéramos ser rescatados por Dios y nos salvó de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo pagó el precio de nuestro pecado y todo aquel que en él cree, pues tiene vida eterna. Y de este pacto, el Señor lo estableció con la comunión, con la llamada Santa Cena, donde la muerte de Jesucristo tenemos que festejarla hasta que Él venga, porque cuando Él venga, entonces Él habrá las bodas del Cordero, en donde su iglesia, formada por todos sus discípulos y por todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, formamos su iglesia donde Cristo es la cabeza, para que viva no yo, sino viva Cristo en mí. En realidad, Cristo vino a rescatarnos del pecado y cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario y dijo consumado es, dice, entregó el Espíritu. Cuando Jesucristo estaba sobre la tierra, les dijo a los discípulos, les anunció que Él iba a morir y los discípulos querían evitarlo, pero el Señor le dijo que era necesario que Él se fuera para poder enviar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez que Él envía al Espíritu Santo, Él dijo, y las cosas que yo hago, mayores que esas haréis, porque yo voy al Padre. Y tendréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que eso significa? Que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal y aceptas la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Y el Espíritu de Dios viene a morar en ti para que vivas no ya tú, sino viva Cristo en ti. Y entonces de esa manera Jesucristo continúa la obra redentora, toda su obra a través de cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por Él y que formamos partes de su cuerpo. Somos sus manos porque no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Entonces nosotros estamos viendo que el nuevo pacto en su sangre, que tenemos que festejar y recordar cada vez que tomemos el pan y el vino, recordemos la muerte del Señor hasta que Él venga, porque cuando Él venga, entraremos a esa tierra prometida en donde su iglesia se unirá a la cabeza. Y entonces nosotros vemos en los siguientes versículos algunos de estos
situaciones que hemos descrito, que lo que les dije en realidad es bíblico, porque en la conferencia es Cristo resucita en sus discípulos. Cristo, cuando tú lo aceptas como tu Salvador personal, viene a vivir en ti, para que no seas tú, sino Cristo en ti. Ahora, ¿por qué Cristo resucita? Porque con Cristo soy juntamente crucificado y vivo no yo, sino vive Cristo en mí. Entonces yo me tengo que identificar con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y con Cristo estoy juntamente crucificada, porque solamente los que están muertos son los que resucitan. Y vamos a ver esto y le voy a pedir a mi hermano que nos lea algunos de los versículos de y nosotros vemos que los primogénitos, en el antiguo, los primogénitos eran, ¿por qué le afectó tanto al faraón la muerte de los primogénitos? Tuvo 10 plagas, pero en las 10 plagas su soberbia le hizo que rechazara la petición de Dios de dejar al pueblo salir. Fue hasta que murieron los primogénitos cuando él dobló las manos y dejó al pueblo salir. Porque si ustedes lo analizan, los primogénitos en esa cultura representa precisamente al primer hijo que habría de heredar y perpetuar el apellido de la familia. Era como ellos pretendían trascender. Es decir, su esperanza a futuro la tenían en sus primogénitos. Y el Señor los tocó justo donde más les dolía, que era la muerte de sus hijos. Faraón creyó que su primogénito jamás lo tocarían, puesto que él tenía ejércitos y con eso los protegería. Pero el Señor permitió que todos los primogénitos de los egipcios murieran y no permitió que los primogénitos de los hebreos fueran tocados. ¿Por qué? Porque les había dicho que mataran a un cordero, tomaran su sangre y marcaran los dinteles de su puerta para que el ángel de la muerte no tuvieran la señal de la sangre y el ángel de la muerte pasara de largo. Y en el caso de nosotros como cristianos, Jesucristo se ofrece como el Cordero Pascual perfecto. Los egipcios fueron castigados, se rebelaron contra Dios, pero Jesucristo se entrega voluntariamente para convertirse en el Cordero perfecto y su sangre derramada es la que nos marca para darnos vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros vemos esto en el Antiguo Testamento, que la muerte de los primogénitos egipcios se revelaron a la voluntad de Dios en Éxodo 11 del 4 al 7. Y en el Nuevo Testamento, la muerte del unigénito Hijo de Dios que obedeció al Padre hasta morir para poder darnos vida y acceso a ser coherederos del reino de Dios con Cristo Jesús. Se encuentra en Romanos 3:16 y Romanos 3:25, convirtiéndose él en el primogénito entre muchos hermanos, y todo aquel que en él cree es coheredero del reino. ¿Por qué? Porque somos adoptados a causa de la obra redentora de Cristo para tener como Padre a Dios, creador de los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo morando en nosotros. Y ahora le voy a pedir al hermano que René
que nos lea estos pasajes de Éxodo 11:47 y los que ya mencionamos. Éxodo 11 del 4 al 7 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 3:23 al 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Primera de Corintios 1, del 27 al 29 dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás captarse en presencia de Dios. Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Nosotros podemos ver en estos pasajes cómo la Biblia nos confirma estos dos grandes pactos y cómo la obra de Cristo nos permite tener acceso a Dios. Ahora existen dos grandes verdades en Romanos 6:6 que dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre es crucificado por medio de considerarlo crucificado. Si el creyente fracasa en considerarse crucificado con Cristo, entonces su viejo hombre revive. Pero si por otro lado logra realmente considerarse crucificado, entonces de él surgirá un superpoder, porque no es él, sino Cristo que está usándolo a él para continuar proclamando su mensaje de salvación y vida eterna a todas las gentes que nos rodean. La resurrección de Jesús y su ascensión es la piedra angular del cristianismo. En la palabra de Dios se encuentra bien definido lo que Él invadió, lo que realizó y lo que previó para nosotros su iglesia. Jesús ya existía antes de haber nacido en este mundo, porque Dios es eterno. Llegó a la tierra para ser visible con un cuerpo humano. Él vivió, fue crucificado, ascendió y preparó una semilla por medio de su vida en este mundo que fue la vida del Padre en el Hijo. Esa vida ahora es la vida que está en nosotros por el milagro del nuevo nacimiento. En Romano, el libro de Romanos trata con la naturaleza pecadora, la naturaleza mortal. Dice, Jesús vino para dar una naturaleza nueva,
que es su naturaleza, una naturaleza de vida que sale de su resurrección. La meta de todos los tratos de Dios con nosotros, Dios corta nuestra vieja naturaleza centrada en el yo para hacer el camino a nuestra nueva naturaleza en Cristo, la cual trabaja en franca cooperación con Él. De esta manera, el Espíritu Santo se mueve para alcanzar los fines de Dios por sus propios medios. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la principal obra del Espíritu Santo es la de transmitir la vida resucitada de Jesucristo. ¿Dónde se encuentra la obra del Espíritu Santo? Esta se encuentra en donde el poder de la resurrección de Cristo está obrando. La obra del Espíritu Santo cubre 3 áreas. Le da vida al hombre. Él mora en la gente como vida y Él está sobre la gente como poder. La vida resucitada de Cristo en el creyente, esta está ligada a la muerte del yo. Niégate a ti mismo para que viva no ya yo, mas viva Cristo en mí. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo dentro del hombre? La obra del Espíritu Santo en el hombre es para vida y para que viva, dando los frutos del Espíritu. ¿Y cómo sabes que estás haciendo la voluntad del Padre? Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque el fruto del redimido y que está siendo usado por el Espíritu Santo nos da amor, gozo, paz, fruto para el creyente, paciencia, benignidad, bondad, fruto para su prójimo, y fe, mansedumbre y dominio propio, el fruto para Dios. El poder de la resurrección es la que se manifiesta para darnos vida. El sellarnos del Espíritu Santo es el Cristo resucitado, el que nos llena debido a nuestra obediencia, porque se requiere del creyente una vida piadosa. Nosotros tenemos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice el Señor. Dice, el poder que Dios da a cada cristiano es para vivir una vida piadosa, como dice 2 de Pedro 1, del 2 al 11. Ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo está sobre el creyente. El Espíritu Santo sobre el creyente lo viste con el poder de Dios para ser testigo y manifestar los dones del Espíritu. Y el derramamiento del Espíritu Santo es para los santos y es el Cristo que ascendió, que lo impulsa por medio de nuestra fe en su obra redentora. De esta manera el Espíritu Santo se mueve para alcanzar los fines de Dios por sus propios medios. Las cualidades divinas del Espíritu Santo son ser omnipresente, omnisciente, poderoso, sabio, inteligente, da consejos, da conocimiento y pone en nosotros el temor a Jehová. Porque la fuente de nuestra vida está en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Porque nuestra salvación, o sea, nuestra justificación viene enteramente de Dios. Asimismo, nuestra santificación viene de Él. Y si la fuente de nuestra vida proviene de Dios, asimismo todo lo que sigue. Nada comienza con nosotros, porque no somos nosotros, sino Él nosotros. Todo conocimiento proviene de la obediencia. Cuando hacemos su voluntad es cuando somos capaces de ver más de su voluntad. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá esa voluntad, dice Juan 7:17. Los que conocen a Dios no necesitan proteger sus derechos,
porque creen en Él y han aprendido a confiar en Él totalmente, pues saben que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan bien. Dice, Dios está obrando en personas y lugares que no esperaríamos. Es la muerte de Cristo obrando en la vida del hombre la que produce la pureza de espíritu, y eso hace que tenga mayor luz y revelación de Dios. Ahora, ¿qué es la verdadera fe? Es cuando estamos derrotados y al final de nosotros mismos, cuando debemos de poner toda nuestra confianza en Él. Esto es fe. A veces la vida de fe implica decir, no entiendo, pero creo. Porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Nunca se obtiene la salvación escalando las alturas hasta lograrla. El Señor Jesucristo murió para salvarnos. La victoria sobre el pecado es igual. Se recibe, no se trabaja para lograrla. Si nosotros no nos sometemos a su obra en nosotros, la vida de nuestra vieja naturaleza se reducirá poco a poco a cero, para que la vida de Cristo pueda desplegarse plenamente. Ahora, ¿cuál es la característica distintiva del cristianismo verdadero? Es que lo impulsa a la gente a recibir. Dios no dice el alma que peque deberá limpiarse del pecado. Él dice el alma que pecare, esa morirá. Dice Ezequiel 18:4. La vida del cristiano es la vida en Cristo. Cristo en mí se ha convertido en mi vida y Él está viviendo mi vida en mi lugar. La vida diaria del cristiano puede resumirse en una sola palabra: recibir. Así como un día Dios abrió nuestros ojos para ver nuestros pecados puestos en Cristo, Él debe abrir nuestros ojos para vernos a nosotros mismos en Cristo. Esto es algo que Él se deleita en hacer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque cuando tenemos abundancia de fuerza natural, somos inútiles para Dios. Sin fuerza alguna nos aferramos a Él fuertemente. Y cuando su fuerza fluye en nosotros, entonces somos más que vencedores, dice Romanos 8:37. Porque cuando yo soy débil es cuando yo soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta. Y así como el mundo, en realidad, el camino y lo que el mundo recompensa es diferente a lo que el Señor recompensa. El mundo te da fecha de caducidad de casi 35 años, mientras que el Señor te dice, fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de tu muerte. ¿Por qué? Porque habrás aprendido a ser guiado por el Espíritu y a vivir la vida de Cristo en ti. El Padre tenía dos hijos, el Padre Jesús y Adán. Este último se apartó de Dios y de ahí tenemos la historia de toda la raza humana. Nuestra naturaleza está en enemistad con Dios. La naturaleza con que nacemos y la mente carnal que resulta de vivir en el mundo no quieren a Dios. Por eso el faraón se rebeló contra Dios. La única manera que Dios a veces nos alcanza es llevándonos a un rincón y ahí nos jala el tapete, hasta que clamamos pidiendo ayuda. No es extraño que teniendo Dios tanto que darnos, tenga que perseguirnos para que lo aceptemos. Cuando al fin nos alcanza y somos salvados, esa vida empieza a crecer en nuestro interior. A medida que madura, entramos en esa relación completa. Ese entendimiento es el conocimiento revelado que llega cuando Jesús está siendo develado en tu espíritu. En poco tiempo empieza a alzarse en tu mente y empiezas a hablar en forma diferente.
te acercas a Dios de otra manera, sabes que a medida que entras a la madurez, el 90% de tus oraciones serán diferentes a las que haces ahora. Dejarás de ser pequeño y ya no orarás como siervo en esclavitud, lo harás como hombre libre, como hijo. Porque Él transforma nuestra mente para gozar la plenitud de vida. Tienes una capacidad extraordinaria para determinar, lograr y mantener a niveles óptimos de inteligencia, salud mental, paz y felicidad, así como prevenir enfermedades en tu cuerpo y tu mente. Puedes, a través del esfuerzo consciente, tener el control de tus pensamientos y tus sentimientos. Y al hacerlo, puedes cambiar la programación y la química de tu cerebro. La ciencia al fin está acercándose a la Biblia, mostrándonos la prueba de que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, o sea, disciplina. Dice 2 de Timoteo 1:7. Mi cárcel no está fuera de mí. Mi prisión podría ser mi propia mente. Cadenas lacerantes de pensamientos cerrados terminan ahogando la belleza de la vida y evaporando el oxígeno que mi alma necesita. El enemigo quiere llenar su mente con basura, pero decida hoy llenarlo con la verdad de la palabra de Dios. Un hombre o mujer que se llena de Dios tendrá un cerebro sano espiritualmente. Cuide emocionalmente el cerebro. No deje que pensamientos dañinos toquen su mente. Renueve su entendimiento cada día. Porque el cerebro humano ha sido diseñado y construido divinamente para percibir y generar realidades espirituales. Si no las captamos, es porque simplemente hemos estado distraídos. El Señor te dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Ahora, ¿cómo podemos obtener los pensamientos de Dios? Porque cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, la palabra dice que tú recibes un espíritu nuevo para que tengas la mente de Cristo. Y la manera como obtenemos los pensamientos de Dios, en primer lugar, es ser llenos del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:4. En segundo lugar, es llevar cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. 2 de Corintios 10:5. En tercer lugar, dejar que Dios de paz guarde nuestros pensamientos. Y en cuarto lugar, dejarse ministrar por la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Y nosotros, hermanos, tenemos que dejar de tener en poco una salvación tan grande. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que tú puedas tener acceso directamente a Dios. Y yo quisiera, hermanos, terminar con un testimonio de cómo el Señor muchas veces nos pone en lugares en donde nosotros ni nos imaginamos para ser testigos. Testigos de que Él vive en nosotros. ¿Recuerdan en la conferencia anterior? Yo les di mi testimonio cuando murió mi hermano Francisco, que tenía 23 años. Y como Dios, en vísperas de exámenes, yo tenía que presentar 3 exámenes el día anterior cuando me avisaron de su muerte. Y yo estaba
le dije, Señor, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Pero mi sugestión decía, ¿y quién ha venido de entre los muertos para que pueda estar seguro de que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá? Entonces yo recuerdo haber caído de rodillas y haberle pedido al Señor que si era cierto que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, que me pidiera tener como prueba poder pasar mis exámenes, los 3 exámenes finales que tenía el día siguiente. Y entonces yo sabría que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. No solamente pasé mis exámenes, sino pasé siendo de los primeros lugares. Y cuando mis compañeros se acercaron a darme sus condolencias por la muerte de mi hermano, yo recuerdo que yo le decía, yo rebosaba de gozo y rebosaba de paz, que me permitió presentar los exámenes. Pero yo no podía evitar irradiar ese gozo y esa paz. Y cuando ellos querían presentarme sus condolencias, yo les decía, es que no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes. Mi hermano está con el Señor. Pero yo quisiera ver cómo el Señor nos permite pasar por ese tipo de pruebas. El año siguiente, después de que pasé mis exámenes y que empecé ya a hacer mi doctorado, recuerdo que tuvimos un seminario con un psicosociólogo, de todos los investigadores que formábamos el grupo del profesor Jacques Metzger. Y recuerdo que yo era la única mujer y la única extranjera. Y estábamos en esa reunión con este psicosociólogo, todos en sillas, y él estaba sentado así enfrente, y hacíamos un círculo, y cada quien puso su nombre enfrente de su lugar para que pudiéramos identificarnos. Y entonces este señor se quedaba callado y no decía nada. Y hubo un silencio que en realidad era bastante exasperante. Y uno de los compañeros, dijo, ya hablen, porque me molesta este silencio. Entonces el psicosociólogo empezó a decir, está bien, vamos a presentarnos. Y empezó cada uno a presentarse, quién era, de dónde venía y cuáles eran sus expectativas. Entonces, pues, cada uno de ellos, cuando llegó conmigo, yo dije, pues yo soy Susana Chow, soy estudiante mexicana, estoy aquí para hacer mi doctorado, y en realidad, uno de mis compañeros que habló antes que yo, déjenme decirles, fue interesante porque él dijo, pues yo estudié, saqué la especialidad y la maestría como ingeniero petroquímico, y dice, y en realidad tengo temor al futuro, porque no sabemos qué va a pasar. Y entonces después de que él habló, me tocó a mí, y yo le dije, pues yo no tengo temor del futuro, porque he aprendido a confiar más en mí misma. Y luego otro compañero que venía de otra universidad a hacer solamente su doctorado, dijo que pues allá en la otra universidad él era muy feliz y tenía muchos amigos y que aquí se sentía un poco desubicado. Y entonces fue muy interesante porque cuando estaba hablando, diciendo que era un chico muy feliz porque tenía muchos amigos y su familia, entonces otro compañero, el que precisamente empezó a decir, ya hablen porque me molesta el silencio, este chico empezó a insultar
al compañero que decía que era feliz. Y empezó a decir una sarta de majaderías contra él. Y el psicosociólogo se dedicó simplemente a escribir y no decía nada. Todo el mundo estaba callado. Y cuando él terminó, o sea que ya se le acabó toda la presión, el hombre, el psicosociólogo, empezó a decir todo lo que estaba escribiendo, que era lo que este muchacho estaba diciendo. Y entonces dijo, todo eso dije yo. Y dijo, sí, dice, porque tú no eres feliz. Y por eso despotricaste con él, porque dijo que era feliz. Pero lo que sucede es que si tú continúas de esa manera, te vas a volver loco. Entonces uno de mis compañeros dijo, empezó a decirle, no, mira, no debes de actuar así. Yo también he tenido problemas que perdí un ojo porque me metí a nadar, etcétera, etcétera. Y cuando salí, la diferencia de presión hizo que pasara un año en un hospital. Y entonces dice, ya basta, no quiero que me hablen. Todo el mundo está tratando siempre de decirme cómo tengo que actuar. Y entonces volvió a quedar en silencio. Entonces en ese momento el psicosociólogo, yo no decía absolutamente nada, yo nada más los observaba. Y entonces el psicosociólogo dijo, Susana tiene algo que decirte. Y yo le dije, yo no tengo nada que decir. Me dice, sí, tú tienes algo que decir, dilo. Entonces yo dije, bueno, la verdad es que cuando yo me siento agobiada, yo he aprendido a confiar más en Dios. Entonces había otro compañero que en una ocasión me había visto en un lugar en donde yo estaba cantando en el coro y se ve que este chico era protestante. Y entonces dijo, eso no es cierto, dice, yo soy protestante y no sé ni qué significa eso y que no, eso no sirve para nada. Entonces es cuando yo les dije, pues quizá para ti no tenga ningún significado, pero para mí Dios lo es todo. Y déjenme darles un testimonio de la presencia de Dios en mi vida sobre una cuestión que ustedes fueron testigos el año pasado, cuando presenté mis exámenes, y que no supieron cómo presentarme sus condolencias, y les di mi testimonio. Dice, porque para mí en realidad yo no he aprendido, no es cierto que yo he aprendido a confiar en mí misma, no. Yo he aprendido a confiar más en Dios, porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y yo he aprendido a tener amor, gozo y paz en medio de las tormentas. Y Él me dio gozo y me dio paz. Y me permitió acceder a lo imposible. ¿Por qué? Porque Cristo me ofrece los recursos espirituales para ser más que vencedor. Y puede ser que para algunos de ustedes eso no significa nada, pero para mí, mi fe en Jesucristo es una realidad y forma parte de mis recursos con los cuales yo puedo salir adelante. Todos se quedaron callados y el psicosociólogo dijo, Susana no te está diciendo lo que tienes que hacer, te está diciendo en dónde pone ella sus pensamientos, su mente y su fe para poder enfrentarse a los retos de su vida. Hermanos, cosas que el ojo no vio ni el oído oyó son los que Dios tiene preparado para los que le aman.
Y es maravilloso cómo el Cristo que vive en ti, cuando dice que hables, tú hablas, porque no eres tú, sino Él en ti. Y por eso quisiera que termináramos, hermano, y para que oremos, para que proyectemos la vida de Cristo en nuestro ser cada día y dejemos de tener en poco una salvación tan grande. Oremos. Gracias, Padre, por el amor infinito con que tú nos amas. Gracias porque nada ni nadie nos separará de tu amor. Gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque tú resucitaste para venir y resucitar en cada uno de nosotros, para que no seamos nosotros, sino tú en nosotros. Enséñanos, Padre, a caminar contigo. Y que dejemos, Señor, de tener en poco una salvación tan grande. Y dejemos que tu Espíritu Santo nos use libremente para poder continuar, para que tú puedas continuar tu obra en todo el mundo, Señor, a través de cada uno de los miembros de tu iglesia. Y que nosotros recordemos tu muerte hasta que tú vengas, en donde festejaremos, Señor, las bodas del Cordero, en donde tu cuerpo, que está conectado a ti, que eres la cabeza, estarán unidos en una unión íntima, en donde la iglesia entrará en sus nupcias con la cabeza y seremos parte del unigénito Hijo de Dios. Usa nuestras vidas, Padre, y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hola, te invito a recordar las actividades que tenemos en la semana. Toma nota. El domingo a las 8:10 de la mañana y 12 del día tenemos nuestro culto habitual. A las 8 de la mañana la iglesia infantil publica su clase y la Magna Unión de Jóvenes transmite su reunión a las 5:30 de la tarde. Los lunes y los jueves a las 8 de la mañana te voy a esperar para un café con leche y adoración, y también el lunes, pero a las 7 p.m. no te pierdas los cuentos con el Paz. Ahora estamos con la serie Cuentos Breves con Enseñanzas Eternas. Los martes a las 9:30 de la mañana tenemos Mujeres Oreb y comenzaremos la nueva serie llamada Mujeres Brillantes. Será transmitida en vivo, así que conéctate y platiquemos. Y a las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil. Los miércoles a las 12 p.m. tenemos la publicación de la clase de electroescritura braille. Y luego 7:30 de la noche el culto de oración con una nueva serie que se llama La Iglesia de los Sueños de Jesús. ¿Y sabes qué carta estamos estudiando ahora? ¿Cuál? La carta a los Efesios. El jueves a las 6 de la tarde tenemos las practienseñanzas Somos Todos. Y a las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los viernes a las 6 p.m. no te pierdas la zarcita para niños vía Zoom. Y este viernes tendrán su celebración virtual por el Día del Niño. Así que informes a oficina de la iglesia. Y por supuesto que a las 8:30 Radio Oreb. El sábado a las 12 del día continuamos con la serie de estudios Teología de la Muerte, Aprendiendo a Vivir, con el Paz Gilberto. Ahora veamos una invitación muy especial de los matrimonios. Estamos listos para la celebración y ustedes, el culto de acción de gracias será el próximo sábado, 15 de mayo. En los últimos 10 años, más de 40 parejas han experimentado esta bendición. Esta vez se realizará de forma virtual. No te quedes fuera. Cerramos registros el viernes 30 de abril. Escríbenos a matrimoniosdeoreb@gmail.com. Los esperamos. Recuerda que todos los días hay devocionales con el pastor Elí.
Y si estás interesado en tomar el curso de membresía de nuestra iglesia, todavía estás a tiempo, así que escribe al correo de la iglesia o llama a la oficina. Le invitamos a participar con el nuevo hashtag Soy Sal y Luz y a suscribirse a todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Mantengámonos conectados, demos like y compartamos. Vamos allá. Soy Sal y Luz cuando adoro con mis hermanos.